Al ver el escenario celestial que Juan contempla en el capítulo número 4 y 5 de Apocalipsis, nos imaginamos la maravillosa escena celestial. Qué privilegio más grande el que tuvo el profeta Juan al subir por esa puerta que le invita a aquella voz con sonido de trompeta para que subiese y viese las cosas que sucederían después de las primeras que había visto en la primera visión. Los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis son el reflejo del escenario celestial. Juan ha recibido la primera visión en los primeros 3 capítulos de Apocalipsis y se prepara para la segunda visión que está comenzando en el capítulo 4. El versículo 1 del capítulo 4 dice: Después de esto miré y vi, y había una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí era como de una trompeta, que hablando conmigo dijo: Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. El versículo 2 dice: Al instante, estando yo en el Espíritu, vi un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. El versículo 3 dice: La apariencia del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina, y alrededor del trono había un arco iris semejante en su apariencia a la esmeralda. Vamos a quedarnos en este punto del versículo porque quiero que nos imaginemos ese momento especial en el que el apóstol, en el que el profeta Juan está contemplando la escena del lugar santo del santuario celestial. En esta ocasión vamos a estudiar acerca de la identidad del que está sentado en el trono, según nos explica Apocalipsis capítulo número 4. ¿Quién es ese ser que está sentado allí? Su aspecto es como el jaspe y la cornalina. Un arco iris rodea el trono que tiene el aspecto de esmeralda. Algo bien interesante que podemos encontrar en este texto bíblico es que sabemos que estos 3 colores que encontramos de las piedras preciosas en el libro de Apocalipsis capítulo 4 versículos 2 y 3 tienen mucho que ver con las piedras que encontramos en el pectoral del sumo sacerdote que iniciaba el oficio sacerdotal allá en el santuario que Moisés había erigido en el desierto. Eso lo podemos ver en el libro de Éxodo, en el libro de Levíticos, donde y cómo el sumo sacerdote en el gran día del perdón o el día de expiación o la fiesta judía llamada el Yom Kippur, se vestía con las vestimentas sumos sacerdotales y se colocaba el pectoral que tenía 12 piedras diferentes. Cada una de las piedras representaba a una de las tribus de Israel. Sin embargo, habían 3 especiales, que es las que podemos ver en la simbología de todo el resto de la Biblia y el cumplimiento profético. Todos los utensilios del santuario tienen algo que ver con la vida y el sacerdocio de Jesús. Cuando llegamos al libro de Hebreos, encontramos en este libro que el apóstol Pablo explica que Jesús es nuestro único sumo sacerdote, según la orden de Melquisedec. ¿Por qué llama o por qué compara el sacerdocio de Jesús con el de Melquisedec? El mismo Pablo hace la comparación y dice: porque no tuvo nadie que lo siguiera, nadie que lo antecediera,
no tuvo alguien que lo sustituyera, es decir, es único. Era un antitipo de Jesús. Jesús es el cumplimiento de ese sacerdocio. Por lo tanto, Jesús es el sumo sacerdote en un santuario mejor, no como el que Moisés tenía, sino en un santuario que no está hecho de mano humana, sino un santuario celestial. Y esa es la puerta que Juan ve abierta en el capítulo 4, versículo 1. Y la invitación a subir y ver es una invitación a entrar por la puerta del santuario en el lugar santo para ver él de primera mano lo que está sucediendo en la corte celestial. Y lo primero que vemos es que el profeta Juan dice que subió y entró por la puerta. Y al entrar por la puerta ve que se había establecido un trono. Noten que la palabra fue, se había establecido un trono. Es decir, se había preparado un ambiente, una escena, algo especial. A alguien estaban esperando en ese capítulo 4. Vemos la descripción del profeta Juan de todo lo que había allí en esa corte celestial. Primero estaba el trono, después estaban las 7 lámparas que son el símbolo del Espíritu Santo y de la plenitud del Espíritu Santo. Luego estaban los 4 seres vivientes y después estaban los 24 ancianos y además de ellos después estaba la hueste angelical. En ese orden, alguien estaba por llegar. Como le dijimos en el tema introductorio, Jesús era el que se preparaba para presentar su sacrificio que unos 40 días antes había realizado allá en el Monte Calvario. Ahora se había despedido de sus apóstoles y estaba subiendo al cielo. Lo más interesante es que en ese trono, el que está sentado allí tiene el aspecto de cornalina, una piedra preciosa que tiene el símbolo, dice Apocalipsis 4, 2 al 3, que lo vamos a volver a leer. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Es decir, las piedras que estaban allí representan algo. Y aquí tengo una vista que quiero que notemos. El jaspe era una de las piedras pectorales que habían en el pecho del sumo sacerdote. Y la cornalina significa sangre. Es decir, la escena que Juan está viendo del ser que está sentado allí es un ser indescriptible. No lo puede comparar más que con el jaspe en su belleza y con la cornalina, que significa rojo o sangre. Podemos encontrarlo en Éxodo 28, 17 al 20. Es decir, lo que estamos viendo en el cielo en este momento es la escena en la que Jesús está presentando su sacrificio ante el Padre y ante la hueste angelical, como símbolo del triunfo que había obtenido sobre la muerte y sobre el pecado en la tierra. Ahora había que esperar si el Padre lo aceptaba. Ahora, pero ese ser misterioso que está sentado en el trono era parecido, tenía la semejanza de jaspe y de cornalina. Ahora bien, un arco iris lo envolvía el trono. El arco iris tenía la apariencia de esmeralda. El arco iris en la historia, recordemos que significa justicia y misericordia. Ese fue el pacto que Dios estableció con Noé, que no volvería a destruir la tierra con agua. Era un pacto de misericordia y de justicia. El Señor acababa
de terminar la destrucción del mundo antediluviano, y ahora se procedía a hacer un pacto con Noé en el que nunca destruiría la tierra nuevamente. Por lo tanto, el arco iris representa la misericordia y la justicia de Dios unidas en un mismo lugar. Es por eso que en esa escena que el profeta Juan ve en el cielo, lo que podemos ver es a uno sentado en el trono, que tiene la apariencia de jaspe, de piedra de jaspe y de cornalina. Sin embargo, cuando leemos el capítulo número 5, vemos que en medio del candelabro y en medio de los 24 ancianos y en medio de los 4 seres vivientes, se levanta un cordero como inmolado. Ese cordero como inmolado aparece allí, porque está entrando en ese momento al lugar santo por la puerta que Juan había visto abierta. Su sacrificio ha sido presentado y es el único que, estando allí, tiene la autoridad de abrir los 7 sellos del libro que estaba sellado. Ahora, a ese cordero como inmolado que toma el libro del lado derecho del que está sentado en el trono, según nos dice el libro de Apocalipsis capítulo 5, y junto con el que está sentado en el trono, son rodeados por un arco iris que representa la misericordia y la justicia de Dios unidos en un mismo lugar. Por esa razón es que cuando el sumo sacerdote en el santuario terrenal entraba al lugar santísimo del santuario, llevaba sangre de cordero consigo y llegaba hasta el arca del pacto, que estaba, la cubierta del arca del pacto se llamaba el propiciatorio. Sobre el propiciatorio estaban los querubines que guardaban el arca, que eran de oro. Todo esto era una simbología. Y allí se manifestaba la Shekinah, que significa la presencia de Dios por medio de una columna de fuego. Y llegaba hasta el arca y entraba en el propiciatorio hasta dentro del arca, donde estaban las tablas de los 10 mandamientos. De esa manera podía obtener los 10 mandamientos justicia, porque los mandamientos demandaban muerte. Y como ya el cordero había muerto, la sangre que representaba a Jesús era derramada sobre el propiciatorio, y por lo tanto en ese lugar, en el arca del pacto, en el lugar santísimo, se encontraban juntos tanto la justicia de Dios representada por la ley del Señor a través de los 10 mandamientos, como la misericordia del Señor representada por la sangre del cordero. De nuevo, lo que podemos ver en este escenario del capítulo 4 y 5 de Apocalipsis es que el Padre eterno, el juez del universo eternamente, está sentado en el trono. Su apariencia es como la piedra de jaspe y la cornalina. En el capítulo 5 aparece el cordero que fue inmolado, que es Cristo Jesús. Y un arco iris que representa la misericordia y la justicia de Cristo los rodea y los une para cumplir la profecía del santuario terrenal, que en un mismo lugar se unen la misericordia y la justicia del Señor. En un mismo lugar está el Padre y el Hijo, el Padre justo y el Hijo misericordioso. Por eso es que cuando observamos la Biblia, debemos verla como en la cual encontramos a un Dios que es poderoso, es todopoderoso. Sin embargo, es misericordioso. Es justo porque odia al pecado, pero es misericordioso porque ama al pecador. El capítulo 4 y 5
son la escena bíblica del cielo, en donde podemos ver al Padre y al Hijo unidos en justicia y en misericordia para poder salvar al ser humano. En la cruz del Calvario se pudo ver la justicia de Dios al morir Cristo Jesús por la paga que el hombre debía dar, que era la muerte acerca del pecado. Pero también vimos la misericordia de Dios a través de esa muerte inocente de Jesús. En otras palabras, lo que vemos en el libro de Apocalipsis capítulo 4 y 5 es como Dios es nuestro gran Rey, nuestro gran Salvador. Podemos ver allí cómo Dios es todo lo que tenemos. Es nuestro Rey justo, pero también nuestro Rey misericordioso. Mis queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga en esta hora. No olviden que Cristo Jesús viene pronto. Y todas estas señales que estamos viendo ahora nos acercan más a ese acontecimiento glorioso de Cristo Jesús. Él viene con las nubes. Él viene en las nubes. Y viene para llevar a sus hijos al cielo. No te quedes más afuera. Debes venir a Cristo Jesús. Debes recordar que la gracia de Cristo aún está disponible para cada ser humano. No te tome la tarde. Ven a Cristo Jesús antes que llegue el momento en el que el sol de justicia se oculte para ti. Que Dios te bendiga en esta hora. Y te espero en el siguiente video. No olvides, mis queridos hermanos que nos están viendo a través de Facebook, que pueden escribirnos en este momento, pueden mandarnos un saludo. Además, pueden mandarnos, compartir este video con otras personas que ustedes tienen, amigos, compañeros, etcétera, hermanos de la iglesia. También quiero invitarles, por favor, para que visiten nuestro canal en YouTube. Pueden encontrarlo a través como JM Suazo. Pueden vernos allí. Además, cada una de las series que tenemos de videos, pueden ver videos de Génesis. También pueden ver videos acerca de las 7 iglesias. Todo el libro de Daniel lo tenemos allí. Así que pueden disfrutar de mucho material. Pero también pueden suscribirse para que nuestro ministerio pueda seguir creciendo y sigamos predicando el Evangelio a todas las naciones. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos, y los espero ver en la siguiente transmisión. Saludos y bendiciones.